Bien, buenos días a todos. Gracias por estar en este día. Yo sé que es un poco complejo, un día sábado, 10 de la mañana, sobre todo cuando uno ha trabajado hasta tarde. Estar presente en un webcast de esos, pero la verdad es que mi motivación personal es poder transferir mi conocimiento hacia ustedes respecto a lo que tenga que ver con el tema de desarrollo, el tema de infraestructura. Entonces, que vamos a seguir haciendo una serie de webcasts, probablemente unos dos por semana, quizás unos tres, dependiendo de la disponibilidad que yo tenga. Pero vamos a tratar de intercalar desarrollo con infraestructura. Entonces, en esta primera sesión de, de webcast, pues aunque la cité durante 2 horas, pero no creo que vaya a ser tampoco demasiado, vamos a tratar de verificar o de ver o de aprender cómo desarrollamos flujos de trabajo usando para SharePoint 2010, usando Visio 2010, que viene dentro de la suite de Office, pero es un programa aparte, no viene dentro de Office Professional Plus, usando SharePoint Designer y adicionalmente usando la herramienta Visual Studio 2010. Entonces, para todos ustedes, mi nombre es Andrés Rojas, mi información de contacto la pueden encontrar en pantalla. Cualquier información que ustedes requieran de aquí en adelante, siéntanse en completa libertad de enviarme un correo electrónico, entrar a mi blog, publicarme un tweet ahí en @rojaspa. Entonces, siéntanse libres. Ok. Entonces iniciamos. Flujo de trabajo para SharePoint 2010. Digamos un poquito en la agenda que vamos a tratar, va a ser esta, generalidades, modelada de flujos de trabajo con Visio 2010. Hay que tener en cuenta que con Visio no podemos tener ninguna codificación, no solamente es un modelo de datos o un modelo a escala de cuadritos donde nosotros vamos a poner visualmente qué es lo que queremos hacer con la herramienta. Flujos de trabajo con SharePoint Designer y flujos de trabajo con Visual Studio 2010. Dentro de la misma charla vamos a, cada vez que cambiemos de tema, vamos a hacer unos demitos que nos van a abrir un poquito más el conocimiento a este tipo de herramientas que estamos utilizando. Bien, los flujos de trabajo en SharePoint son aquellos componentes que tienen una mayor relevancia e importancia. Normalmente cuando uno es consultor o cuando trabaja con una empresa de consultoría, lo primero que cuando uno llega a las organizaciones es: oiga, nosotros carecemos de un sistema automatizado que nos permita verificar en cada momento dónde estamos ubicados, en qué momento va el documento que acaba de llegar, digamos, en la recepción de la facturación. Entonces, la idea es que esto es uno de los puntos más importantes que tiene SharePoint. ¿Por qué? Acuérdense que SharePoint hace uso del .NET Framework 3.0. Al hacer uso del .NET Framework 3.0, pues tiene todas las capacidades de este framework. Ya está la versión 4.0. De hecho, dentro de las actualizaciones que ya vienen de Windows y todo eso, ya está la versión 3.0 y perdón, la versión 4.0 incluida entre esta actualización. Pero lo básico con lo cual iniciamos otra instalación de SharePoint es 3.5, Internet Framework 3.5. ¿Qué podemos hacer con los flujos de trabajo? Podemos direccionar información. Supongamos que en la recepción llega una serie de facturas y nosotros disponemos de un dispositivo que nos permite identificar esa metadata que tenemos dentro de esa factura. ¿Bien? Al identificar esa metadata que tenemos dentro de esa factura, podemos agregarlo dentro de una biblioteca de SharePoint o dentro de una lista de SharePoint, y asimismo con esa información de esa metadata empezar a direccionar ya sea correos electrónicos, ya sea ubicando el documento en otra biblioteca de documentos o generando un registro que me va a identificar que un documento llegó. Entonces, el potencial de estos flujos de trabajo es
Simplemente identificar aquellos procesos organizacionales que nosotros podemos automatizar con estas herramientas. Algunos expertos dicen que SharePoint lo podemos convertir como una especie de VPN. Sí, evidentemente con los flujos de trabajo, nosotros podemos identificar eso, podemos configurar la herramienta para que funcione de esa manera. Los flujos de trabajo de SharePoint permiten de una u otra manera automatizar la información contenida en bibliotecas de datos o registros de una lista recorriendo diferentes estados mientras se ejecuta. Nosotros podemos cambiarle a un documento del estado. Supongamos que necesitamos que dentro del flujo de trabajo que tenemos dentro del proceso organizacional, requiere que un documento cambie de diferentes estados, es decir, el primer estado puede ser recibido, segundo estado puede ser verificado, tercer estado puede ser en proceso de pago, ya sean facturas, esas cosas. El cuarto estado sería ya pagado o enviado a contabilidad y el último estado ya puede ser pagado. Entonces, ustedes con estos flujos de trabajo, si de pronto quieren hacerlo para el área de contabilidad o para el área financiera de la empresa, puede tener un registro de esos proveedores. Un registro de esos proveedores. Permítanme un segundo, por favor. Ok. Entonces, con estos diferentes registros nosotros podemos informarle a nuestros proveedores el estado en el cual se encuentra la factura. ¿Ok? Si el estado en el que se encuentra la factura, entonces el proveedor puede llegar aquí puede entrar a una extranet, puede loguearse, dar su código de acceso, siempre y cuando nosotros se lo generemos ahí. Entonces, con ese código de acceso, el proveedor va a identificar en qué estado está su facturación. Pero ese estado o ese proceso de facturación nosotros lo hemos generado a través de un flujo de trabajo. Y ese flujo de trabajo me va a estar cambiando el estado de esa factura que el proveedor radicó, ya sea 30 días, si es que la empresa paga 30 días, que es lo normal aquí en Colombia, que paga 30 días, o si va a pagar a 60 días, entonces va a estar el estado y en qué área de autorización se encuentra dentro de la empresa. Es uno de los flujos de trabajo que más solicitan, sobre todo para empresas grandes que tienen muchos proveedores tipo petroleras, aproximadamente así es este. En SharePoint 2010 existen tres formas para diseñar e implementar flujos de trabajo. La primera, modelados a través de Vision 2010. La segunda es compilados a través de SharePoint Designer 2010. Y la tercera es desarrollados a través de la herramienta de Visual Studio 2010 o Visual Studio 2011. Entonces, ya podemos nosotros utilizar con Visual Studio, tenemos mucho más control de lo que estamos generando nosotros a través de este flujo de trabajo. Con SharePoint Designer es a nivel macro, por paqueticos, ¿no? Entonces tenemos la distribución de la información, las condiciones, las acciones que nosotros vamos a hacer, la derivación dependiendo de ciertas variables que nosotros tengamos, como codificación if, else, ¿cierto? Si se cumple esta acción, entonces haga esto, si no, ejecute lo anterior. Entonces, lo otro que nosotros tenemos destinado para generar ese flujo de trabajo. Bien, configuración y uso. En SharePoint 2010, pues dentro del empaquetado, dentro del framework, dentro de ese empaquetado de trabajo, o ese espacio de trabajo, pues inicialmente trabajamos con el 3.5, que es la base. Y al trabajar con el 3.5 tenemos algo que se llama el Workflow Foundation. Ese Workflow Foundation es el que me permite generar esta clase digamos, de operatividad que yo tenga dentro de la herramienta de SharePoint, dentro de la herramienta de SharePoint. Ahorita más adelante vamos a ver que un flujo yo lo puedo ligar a una lista o a una biblioteca,
lo puedo ligar a nivel de sitio o puede ser un flujo reutilizable. Cualquiera de esos podemos utilizar. Señor. Bien. No sé si Johanna tenga alguna pregunta. Discúlpame si te puse mute. Ok. Bien. Dependiendo del tipo de instalación que nosotros generemos, ya sea Foundation o Server, entonces, bien, Johanna. Acabé de conectarme, picha. Ah, ok, perfecto, no hay ningún problema. Lo voy a poner en, Bueno, ¿ok? listo. Bien. Retomando, dependiendo del tipo de instalación que nosotros tengamos, sea Foundation o Server, acuérdense que la diferencia es que Foundation es la base para SharePoint. Foundation es el que me va a permitir a mí manejar usuarios, manejar flujos de trabajo, hacer diseño gráfico de intranet, de extranet, pero hay que tener en cuenta que Foundation es solamente para trabajar dentro de la organización. No podemos utilizar esta herramienta para exponer páginas en Internet, porque ya ahí incurriríamos en un tipo de licenciamiento. ¿Bien? Dependiendo entonces del tipo de instalación que nosotros tengamos, así mismo va a ser la cantidad de flujos que nosotros necesitemos. Digamos, un flujo de 3 estados es lo básico que viene con la instalación de Foundation. Pero si ya nosotros instalamos la versión servidor, ya sea estándar o Enterprise, en teoría deberíamos instalar la versión Enterprise, porque la estándar es igual a Foundation, cambiarán 2 cositas y nada más. Entonces ahí tendríamos el flujo de 3 estados, siempre y cuando se instale en Foundation. Aprobación de disposiciones, el flujo que administra el vencimiento y la retención de documentos. Ah, entonces aquí ya vemos una cosa, gestión documental. Para la ley colombiana, a las empresas les exigen que el archivo vivo de cada uno de esos documentos sea por 5 años. Pasado ese tiempo, el archivo muerto debo tenerlo guardado aproximadamente unos 7 años más. Es decir, el archivo vivo es el que yo estoy buscando, el que estoy utilizando, el que está pendiente o el que está disponible para toda la organización. Y el archivo muerto es el que ya pasa a un segundo nivel de como lo riego, pero de todos modos debo mantener esa información. Entonces, el tema de gestión documental para esas tablas de retención lo podemos manejar con este tipo de flujo, que se llama aprobación de disposición. Recopilación de firmas es la que me permite, lanzando ese flujo de trabajo desde los clientes de Office, recolectar aprobaciones a esos documentos, ¿sí? O firmas. En algún cliente anteriormente nosotros desarrollamos un flujo de trabajo pero usando Infopad como su frontend, que permitía con una primera aprobación ubicar la firma de la persona debajo del nombre de ella. Una vez esta persona ubicaba la firma y decía que el documento estaba aprobado, pasaba a una segunda y luego así sucesivamente, creo que era hasta cinco aprobaciones para gestionar un documento. Comentarios es que yo tengo un documento y todavía no lo quiero publicar. Requiero que las personas que están dentro de mi área, o si es que necesito que mi jefe me haga comentarios referente a ese documento que yo estoy generando, pues inicio ese flujo como tal. Y aprobación es, ok, yo subo una primera versión del documento en SharePoint. El documento queda en versión 1 y yo no puedo decir que quede aprobado o no quede aprobado. ¿Qué significa que quede aprobado o no? Que quede visible a las demás personas. Si yo abro ese documento y lo modifico, en ese momento todavía la versión visible va a ser la versión 1, mientras que el flujo de trabajo continúa y es aprobado ese documento en una versión 2. Cuando el documento es aprobado, ya lo que hace es reemplazar la versión 1 y esa versión 2 es la que va a quedar visible para la gente o para las personas que están trabajando en la tecnología. Así es la forma como funciona, pero también tenemos muchos más flujos que podemos
desarrollar, que podemos trabajar, flujitos que podemos desarrollar desde internet, bueno, ya habrá más diferentes maneras de hacer lo que necesitamos dentro de la empresa. Bien, empecemos. Entonces, modelado de flujo de trabajo usando Vision 2000. Como les comentaba anteriormente, Vision es un sistema o una aplicación que me permite poner cajitas. Una cajita aquí, otra cajita acá, otra cajita acá, una derivación, pregunto si la funcionalidad me permite ejecutar algo o no. Entonces, lo que hacemos aquí en SharePoint, lo que hacemos con Visio para SharePoint es exactamente igual. Simplemente lo que tenemos que tener en cuenta es que para este tipo de diseños necesitamos tener Visio 2010, pero la versión Premium. ¿Bien? No nos va a funcionar con la versión Professional, solamente va a funcionar con la versión Premium. Con Visio la idea es que los modelos de procesos que se tengan en las compañías puedan ser modelados por aquellas personas que no poseen el conocimiento necesario para desarrollarlo en SharePoint Designer o en Visual Studio. Pero simplemente lo que nos van a decir, oiga Andrés, mira, aquí le entrego un documento con el que yo modelé el flujo de trabajo que me dijeron que tenía que hacer. Entonces, a mí me entregan ese documento en Vision, yo lo que hago es exportarlo para que me quede en un compilado que tiene una extensión VWI, que significa Vision Workflow Interface, ¿sí? Y eso es lo que me va a permitir después importar ese compilado o ese modelamiento que yo hice en Vision a SharePoint Designer. Y en SharePoint Designer ponerle toda la lógica que necesito para que ese flujo funcione. Los modelos realizados en Vision no pueden ser ninguna lógica, son exclusivamente una gráfica con los pasos a seguir. Entonces, normalmente las empresas están muy arraigados que sus procesos estén diseñados en Vision. Y entonces necesitan publicarlo y, queremos ver el proceso funcionando, no sé, en SharePoint. Ok, entonces hay dos formas, hay que aclarar que hay dos formas. Uno, yo puedo generar un archivo de Vision con el modelo completo, con lo que ya requiera la organización y publicarlo a SharePoint. O sea que ese documento de Vision ya lo puedo ver como una página web en SharePoint, que es una de las dos formas como funciona. La otra forma es genero el flujo de trabajo, bueno, el esquema o el modelo de flujo de trabajo en Vision, lo exporto en BWI, lo importo en SharePoint Designer y ahí es donde le agrego toda la lógica. Deben ser completados en SharePoint Designer para agregarle la lógica pertinente que ya corresponda. Oiga, no, es que necesito enviar un correo electrónico, necesito aprobar un documento, necesito crear un ítem de una lista, no sé, necesito actualizar una base de datos, necesito utilizar, no sé, pegarme aquí a un sistema XYZ, pero bueno, ya ahí empezamos a acrecentar ese flujo de trabajo y ya, a medida que van creciendo, empezamos tomando decisiones de qué herramienta va a ser la más factible para que sea utilizada en ese desarrollo del flujo de trabajo. Solo se pueden crear con Vision 2010 Premium Edition. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo. Permítanme, ya les comparto la aplicación. Mientras tanto, si tienen alguna pregunta, por favor no duden en hacerlo. Bien, entonces tenemos un segundito que cambia a Visual el compartido. ¿Todos están viendo el compartido? No lo estoy pudiendo observar, Andrés. Bien, para poder verlo, en la parte superior hay algo que dice Share. Ustedes dan clic ahí
y al final de ese menú les aparece algo que dice Show Stage, ¿sí? Ya. Entonces ahí con eso les va a desplegar una pantalla al lado derecho, una pantalla al lado derecho donde les va a mostrar a ustedes lo que yo estoy trabajando. Oye, aquí pues, no puedo conectar el compartido. Ah, será el antivirus que no tengo incluido. Desactivar. Video aprobación. ¿Listo? Ok. Entonces yo previamente ya había diseñado un modelo de flujo de trabajo, que quiero mostrárselos aquí. Adelante. Ah, listo, ya. Ok, Ya era por el antivirus. ok, perfecto. Entonces aquí estoy cargando. ah, Permítanme acá. Entonces ahí lo que está haciendo es trayendo esa información del servidor. Lo tengo ya publicado en un servidor aquí propio, local dentro de mi máquina. Por eso me solicitó contraseñas. Y ese flujo de trabajo yo ya lo he publicado y lo puedo visualizar directamente como si fuera. Entonces mientras que este señor se descarga, un poquito demorado. Pasarle, voy a pasarle el ser aquí con el cable de la red. Ah, pero igual. Bien, ahí lo está descargando. Permítanme un segundito mientras que abre mientras que abre el bicho. Bueno, parece que hay algunos inconvenientes ahí como. Permítanme, a ver, lo visualizamos acá. Voy a cambiar un poquito la. Ok, listo. Ahí ya lo está cargando. Ok, espérate que hay algún inconveniente. Permítame un segundo. Ok, ahí está. Esto que ustedes ven en pantalla, que está terminando de cargar en este momento, es un modelo de flujo de trabajo. ¿Ok? Voy a explicarles un poquito de esto y luego vemos cómo creamos un modelo, lo exportamos a SharePoint y luego lo continuamos en la definición. Bien, entonces aquí, cuando uno inicia un flujo de trabajo, siempre va a iniciar con el starter y con el ending. Siempre vamos a tener esos dos elementos dentro de la página de inicio que nos está, dentro de la página de inicio, que nos abre en el momento que nosotros le digamos que vamos a crear un modelo de flujo de trabajo. En la parte izquierda ustedes pueden ver las acciones del flujo de trabajo que podemos nosotros ejecutar, bueno, dentro del modelamiento de ese flujo de trabajo. Entonces, aquí lo que nos dice es, vamos a asignar un elemento de tarea, es decir, vamos a poner una tarea a una persona que requiera que dentro de este modelo sea asignada.
No puedo agregarle el nombre de la persona desde aquí. Simplemente le digo, oiga, quiero ejecutar esa acción. Vamos a encontrar acciones muy similares a las que encontramos en SharePoint Designer. Entonces aquí tenemos la asignación de la tarea, iniciar un proceso de comentarios, es decir, vamos a arrancar el flujo de comentarios que les decía hace un ratito. Agregar un comentario, entonces agregamos ese chart dentro de mi página de Visio. Puedo detener el flujo de trabajo por cierto tiempo, pero acuérdense que aquí estamos dependiendo de la infraestructura que tenga el servidor. Ustedes le dicen que vamos a parar el flujo de trabajo por 5 minutos, pues van a ser 5 minutos que se van a desplegar en el momento que el job que atiende esa funcionalidad se ejecute. Entonces, a partir de ese momento van a ser 5 minutos. Entonces, ustedes pueden llegar y decir, oiga, listo, va a durar 5 minutos. Pero quizás dentro de esa demostración que ustedes estén haciendo, pongamos al área usuaria, no van a ser 5 minutos, sino que se van a convertir quizás en 10. Hay que tener cuidado con el manejo de esas acciones. Puedo también enviar el documento a un repositorio, es decir, puedo cambiarlo de donde inició ese flujo de trabajo, ponerlo en otro lado. ¿Para qué? Esto simplemente con el hecho de organización de esa información que nosotros podamos tener contenidas en esa biblioteca de información que nos trabaja SharePoint. O también desproteger el elemento. Si tengo dentro de mi lista o dentro de mi biblioteca de información que los documentos necesiten ser abiertos para poder ser modificados, entonces para generar documentos comentarios en ese documento, pues previamente tuve que haber desprotegido ese documento, porque de otra forma no voy a poder hacer ninguna modificación dentro de ese documento que está dentro del flujo de trabajo. Miremos un poquito las condiciones. Entonces, aquí lo que nos va a decir es comparar el origen de datos, de dónde viene, creado por. Comparar el campo, algún campo que tenga yo creado dentro, o una columna que tenga yo creada dentro de esa biblioteca o dentro de esa lista, a ver qué información contiene. Aquí podemos, con este comparar campos, podemos utilizar la famosa metadata que nos va a permitir organizar, en algunos casos, geográficamente la documentación que nosotros podamos tener dentro de una empresa que tenga muchas sedes en Colombia o muchas sedes a nivel del mundo, etcétera, etcétera. Con este otro lo que vamos a hacer es comparar el campo título. Bien, el título contiene palabras claves, es decir, puedo decirle que dentro del título del documento, si tiene o una nomenclatura que nosotros definamos para los documentos, contiene algunas siglas que podamos nosotros identificar, pues a raíz de esa comparativa podemos también desglosar actividades o funciones o acciones que van a corresponder a dicho documento. Entonces, esto es un modelo de flujo de trabajo. Ahora bien, vamos a crear uno nuevo. Le decimos aquí archivo, le decimos nuevo. Fíjense que aquí hay una pestañita que se llama flujo de trabajo. Oh, perdón, espérate que termine de cargar. Ok, ahí está. Para las personas que tengan Visio versión Premium, les va a aparecer esta pestañita que se llama flujo de trabajo de Microsoft SharePoint. Entonces, para crear un modelo de flujo de trabajo, pues seleccionamos esas plantillas y le decimos crear. No tiene nada de diferente, ¿sí?, a crear un flujo en Visio. ¿Sí? Absolutamente nada diferente. Entonces, bien, lo primero que hacemos es decirle, vamos, aquí inicia nuestro modelo y aquí termina el modelo. ¿Bien? Entonces, vamos a crear algo muy sencillo, no nos vamos a ponernos a diseñar algo muy complejo acá. Yo voy a crear una lista dentro de un sitio, permítanme, la voy a compartir. Un segundo, por favor.
¿Listo? Entonces voy a crear una lista, voy a ir aquí al home y le voy a decir a este sitio que se llama, o a esta aplicación web que se llama Webcast. Esto es un servidor que yo tengo aquí configurado dentro de mi máquina. Le voy a decir acá, vamos a crear una lista personalizada. Que la vamos a utilizar para el diseño del flujo de trabajo en SharePoint. Entonces le voy a decir que se va a llamar Vision 2010 y es una lista personalizada. Le voy a decir que la muestre en el inicio rápido y que la cree. Bien. Ya teniendo la lista creada, le voy a poner aquí, voy a crearle una columna o un campo personalizado a esa lista que se llame nombre. Le voy a decir que sea una línea de texto normalita y que adicionalmente sea requerido, que esa columna siempre contenga información. Ahora bien, cuando ustedes van a hacer aplicaciones en SharePoint, acuérdense que las listas personalizadas pueden tener la función de tablas dentro de una base de datos. Y estos campos personalizados son las columnas que tiene cada una de esas tablas personalizadas. Entonces, si yo sé que no voy a utilizar mucho espacio para la columna que estoy creando, pues limitemos el espacio porque pues así mismo va a ser el espacio que yo voy a guardar en la base de datos. Entonces, el nombre de una persona, pues estimamos que no sea mayor de 50 caracteres. Entonces, fíjense que ahí en la vista que me queda de la lista, ya tengo el campo nombre. ¿Bien? Y por acá voy a crear otro que se llame descripción. Y ese sí lo voy a dejar de baja. Lo voy a agregar a la vista por default y le voy a decir que no sea requerido. ¿Bien? Aquí está. Entonces, ahí vamos creando la estructura de mi tabla. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta esta lista que acabamos de crear. Volvemos otra vez a Vision. Permítanme un segundito. Para acá un momentito. Un poquito problemas de conectividad, pero bien. Por fin. Ya después de convenientes temas. Ok. Entonces volvemos acá al viso que nosotros estábamos haciendo. Entonces, vamos a utilizar una condición que va a ser el que compare un campo. Entonces, ¿qué campo es el que vamos a comparar? Vamos a dejarlo en ese momento así. Y cuando lo desarrollemos en SharePoint Designer le vamos a decir, oiga, compáreme a través de la información que esté contenida en el campo nombre. Dependiendo de esa información, si es correcta, ejecúteme una acción que es, ponga en el campo de descripción algún dato. Entonces, ok. Comparar campo de documento. ¿Listo? Vamos a hacerle que una de las acciones sea registrar en el histórico. Se me perdió.
Permítame un segundo. Perdón. Bueno, perdió que guardarán en el histórico. Pero bueno, vamos aquí a registrar en la lista de historial. Aquí está. No. Registrar en la lista editorial, dependiendo de la condición que vayamos a tener en ese documento. Entonces simplemente este es el modelado de lo que yo quiero que haga mi flujo de trabajo. Después de eso, pues lo que hago simplemente es conectar los elementos de este modelo a través del conector que está acá. Vengo y le digo que desde el inicio del flujo de trabajo compare el campo, luego ejecute después de esa comparativa que tenga, registre algo en la lista de historial del flujo y que si no se cumple, entonces ejecute esta acción. Pues aquí lo valido, viene para acá. Quiero ubicar un registro previo que me indique que el flujo de trabajo inició. Entonces voy a decirle acá que cuando inicie el flujo de trabajo registre una actividad en ese histórico del flujo, que después de registrar esa actividad compare el campo y dependiendo del comparativo registre una información o registre otra. Entonces esto es lo que yo voy a hacer. Voy a decirle guardar aquí, poner en el escritorio, pero no se le sale en blanco la pantalla. No está. Entonces webcast workflow model. ¿Listo? Entonces vamos a guardar. Para poder verificar si el flujo está correctamente diseñado o no, por aquí en la pestaña procesos existe algo que se llama comprobar el diagrama. Entonces yo le voy a decir que compruebe el diagrama en este momento. Y él me saca que tengo dos errores. Me dice la forma de condición no tiene conexiones con etiqueta sí o no. Es decir, si la etiqueta sí o no quiere decir que si esta condición se cumple, váyase por un lado o váyase por el otro lado. Entonces, ¿cómo hacemos para que esas condiciones se cumplan? Entonces, nos ubicamos sobre el conector, ¿listo? Le decimos clic derecho y aquí le decimos que por este camino va a tomar la acción que cuando se cumpla ese comparativo se ejecute. Entonces aquí le decimos que sí y en la siguiente le decimos que no. Entonces ya ahí tenemos la derivación de si se cumple o no este comparar campo de documento. Volvemos a decirle que compruebe el diagrama y nos muestra un mensaje diciendo que la validación del diagrama se completó, que no hay ningún error. Entonces es necesario que se haga esa validación para poder verificar que lo que yo estoy ejecutando en el Visio realmente me vaya a funcionar en el SharePoint Design. Perfecto. Entonces ya, esto es el modelo de flujo de trabajo en Visio. Si ya le queremos poner lógica a este modelo, pues le vamos a decir aquí en la misma pestaña de procesos, exporte ese flujo de trabajo. Entonces fíjense que aquí me aparece la extensión de WI, Visual Workflow Interchange, o sea, algo que me permite trabajar que esa información que yo estoy generando aquí con este modelo lo pueda yo trabajar en SharePoint Designer para ponerle la lógica respectiva. Entonces voy a decirle webcast workflow vision model que lo exporte en BWI.
¿Listo? Entonces, ya ahí debió haberse exportado. Permítanme, voy a verificar. Y esperen a ver, yo parto. Aquí el escritorio para que ustedes puedan ver. Compartir el escritorio. Fíjense que acá tengo los dos archivos. Uno, que es el archivo del el documento de Microsoft Visual. ¿Sí? Aquí tengo seleccionado el documento en Visual y aquí tengo el que se exportó en WI. Entonces, ya por ese lado, ya podríamos nosotros terminar nuestro diseño de ese flujo que tenemos ahí en Visual, para que, digamos, eso es el modelamiento que a mí me entregan como desarrollador para poder ubicar el valor. Entonces, para poder, voy a cerrar entonces ya voy a cerrar este modelo, voy a cerrar el Visual. ¿Listo? Y voy a abrir SharePoint Design. SharePoint Designer es la herramienta que se integra directamente con SharePoint, con la cual nosotros podemos utilizar, hacer diseño gráfico, crear flujos, crear tipos de contenido, formularios, conexiones a listas externas, conexiones a datos, etcétera, etcétera. Entonces aquí yo voy a aplicar, vamos a abrir esa. ¿Listo? Ahí tengo el esquema de esa aplicación web. Está conectando al servidor, está trayendo a través de web services toda la estructura, toda la información que ya tenga contenida ahí en ese web, en ese sitio web. Carmen nos dice que no puede ver nada. Carmen, en la parte superior derecha, en la parte superior de ahí la ventanita donde está el chat, hay algo que dice share o compartir. ¿Bien? Si tú le das clic ahí, le puedes decir show stage, es decir, que me muestre la pantalla que yo les estoy compartiendo a ustedes. ¿Listo? Ya te debe mostrar lo que yo estoy haciendo. Todo está desactivado. No te aparece activado el botoncito que dice, ok, igual el webcast está grabándose, lo publico luego en el blog, ¿te parece? Bien. Ok, entonces, lo que ustedes están viendo en pantalla es la estructura de la estructura de un sitio en SharePoint. Entonces tenemos el nombre del sitio, las listas que nosotros tenemos aquí, los flujos de trabajo que viene por defecto con la instalación de SharePoint, las páginas de sitio, es decir, donde van a quedar las páginas ubicadas, y de ahí en adelante otra información que quizás en otro webcast la desgloso, ¿les parece? Bien. Entonces, fíjense que aquí cuando selecciono Workflow o la lista de flujos de trabajo, me aparecen ciertos botoncitos, ah, que yo puedo trabajar. Uno de ellos es
importar de un archivo que yo generé en Visual. Entonces vamos a hacerle clic aquí. Vamos a buscar ese archivo que quedó en el escritorio y lo seleccionamos. Webcast Workflow Vision Model.vwi. ¿Listo? Le damos así, abre. Entonces él me dice el siguiente. Ok. ¿Qué tipo de flujo modelé yo? Es lo que me está preguntando en este momento. Como estoy haciendo un dibujo de Visual, me está preguntando bien. Primero de todo, ¿quiere asignarlo a una lista o quiere ejecutar un flujo que sea reusable? Es decir, que yo lo pueda asignar a otras listas que tenga dentro de mi sitio como tal. ¿Se acuerdan que yo creé una lista que se llamaba Visio 2010? Ahí la encuentro. Entonces le voy a decir que este modelo que yo hice en Visio lo asigne a esta lista o lo asigne como si fuera un flujo de trabajo de lista. ¿Ok? Y lo va a asignar directamente a la lista que yo creo que se llama Visio 2000. Le digo OK y voilà. Me muestra la estructura de ese flujo que yo diseñé aquí en Visio. Ahorita me lo vuelvo a abrir para que veamos la correspondencia entre las partes. Entonces, el flujo inicia. Pues vamos a SharePoint. Aquí tenemos paso 1. Entonces vamos a ponerle aquí flujo de trabajo modelado en Visio 2010. Ese es el inicio del flujo. Después me dice que vamos a registrar en el histórico, que vamos a hacer un registro en la lista histórica de ese flujo de trabajo. Pues aquí en SharePoint Designer lo vemos. Haga un registro log this message, es decir, el mensaje que nosotros queramos ponerle ahí a la lista histórica de este flujo. Entonces aquí voy a ponerle un mensaje. Inicio del flujo de trabajo modelado en Visio 2010. Webcast. Listo. Entonces, si yo quiero volver a ver qué fue lo que escribí, entonces le doy clic ahí donde hice la modificación. Él me pone ese apartadito ahí como para edición y le doy clic aquí donde dice Display User for this parameter. Entonces nos abre una pantalla para construir ese mensaje ese mensaje que yo quisiera ubicar en esa lista de historias. Entonces le digo OK. Seguido, dentro del modelo viene el comparativo. Me dice comparar campo de documento. Está un poquito lento el internet hoy. Bien. Entonces, después de hacer el registro en la lista de historias del inicio, viene el comparativo de ese campo. Bueno, Javier pregunta que desde Visio cómo puedo modelar diferentes pasos de un flujo. No, es solamente un paso se puede modelar a la vez. No puedo crear muchos pasos como si los estuviera haciendo en SharePoint Design. Aquí simplemente lo que voy a tener es un solo paso dentro de ese flujo que yo desarrollo. ¿Ok? Bien, entonces hago el comparativo y aquí viene el comparativo, el campo if. Estoy abriendo SharePoint Designer y este es el comparativo de ese campo que yo modelé allá en Visio. Entonces aquí le voy a decir qué campo de esa lista, porque acuérdense que lo agregué a una lista, lo enlacé a una lista que yo creé. Entonces aquí le voy a decir qué campo es el que voy a comparar. ¿Se acuerdan que yo había creado una columna que se llama nombre? Aquí está. Listo. Voy a decir clic.
puedo decirle que cuando la información sea igual, pero si la información es igual, tengo que poner tal cual esa información ahí en ese campo. Lo que vamos a decirle más bien es que contenga, ¿listo?, un valor. Ese es el valor, le voy a decir aquí que contenga webpack. ¿Bien? Si yo quiero agregarle otro comparativo acá, una condición, pues fíjense que en el momento que yo ya esté ubicando la lógica, se me van a activar ciertos botoncitos aquí dentro de ese menú driver. Entre ellos va a ser guardar el flujo, publicarlo, verificación de errores, condiciones y acciones, muy parecidas a las que teníamos en ese modelo allá en Visual. ¿Ok? Entonces aquí yo le voy a agregar una condición más. Para agregarlo simplemente me ubico debajo de esa condición if y le voy a decir otra. Si el current item o item field, o sea, el campo que estoy comparando, es igual a un valor o contiene algún valor. Entonces yo le voy a decir que adicionalmente a que comparé, que es webcast la palabra, ¿listo? Le voy a decir que también lo compare con la W inicial en mayúscula. Entonces aquí le voy a decir que sea otra vez el nombre. ¿Listo? Tengo aquí el nombre. Que también contenga, no que sea igual, el valor webcast, pero con la W mayúscula. Si le quisiera poner otro comparativo, ahí el mismo. Si el current item field equals value, entonces seleccionamos el campo nombre. Le voy a decir que contenga y ahorita el valor de webcast lo voy a poner en mayúscula. ¿Listo? Entonces fíjense que estoy comparando, pero hay que tener en cuenta otra situación. Fíjense que aquí estoy diciéndole a ese comparativo que sí o sí se tienen que cumplir las tres. Pero como yo necesito que cualquiera de las tres que cualquiera de las tres que exista se ejecute el flujo, entonces aquí en vez de AND le digo clic y ya automáticamente me las pone en OR. ¿Listo? Entonces, si se cumple la condición, voy a ubicar aquí en el log, en el histórico, entonces, que el campo nombre de la lista contiene información relevante a la palabra web. A la palabra web. ¿Listo? Bien. Entonces aquí le digo OK. Si ninguna de esas condiciones se cumple, entonces registren el histórico que el campo nombre de la lista no contiene información relevante a la palabra web. Favor revisar. Listo. Simplemente con esas dos descripciones vamos a trabajar. Ahorita le voy a decir guarde el flujo, que eso significa que lo va a guardar dentro del SharePoint. Bien. Verifique por errores. Pues hay que tener prevención que no vaya a cargar. Yo, de hecho, no, si usted tiene algún tipo de error, el flujo no les va a cargar. Y después, publique. Entonces ahí, en publicarlo, lo que está haciendo es ensamblando todas esas condiciones que nosotros le pusimos y está enviando toda esa información a SharePoint. ¿Bien? Asociando el flujo, perfecto, ya lo publicó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir el sitio
donde en teoría quedó asociado mi flujo de trabajo. Acuérdense que yo lo asocié a una lista que se llama Visio 2010. Entonces aquí estoy abriendo SharePoint para visualizar esa información. Ya estando ahí en la lista, ¿cómo hacemos para ver qué flujos tenemos enlazados? Vamos aquí donde dice Workflow Settings. Y fíjense que ahí ya me aparece ensamblado el flujo de trabajo que yo modelé en Vision, desarrollé en SharePoint Designer y ya publiqué aquí a SharePoint. Entonces, iniciemos un ítem. Entonces vengo a la lista, le digo agregar ítem. Tengo que poner aquí Andrés Rojas. En el campo nombre, bueno, voy a haberle puesto otro nombre a este campo. Entonces, está haciendo un webcast. ¿Sí? Entonces fíjense que ese campo nombre contiene la palabra webcast, que fue una de las condiciones que pusimos aquí en el SharePoint Design, que es la que tenemos acá. ¿Listo? Que es la que vemos aquí en este momento, la palabra webcast que está acá. Entonces, ese ítem, verifiquemos primero cómo quedó el inicio del flujo antes de continuar. Vuelvo aquí donde dice el nombre. Me dice, ok, este flujo, vengo aquí a donde está el nombre, ¿cierto? Tenía después del nombre algo que es la edición del flujo. Le di clic aquí donde dice Webcast WF Vision Model, y en la parte derecha donde dice Start Options, me está mostrando aquí que permita a este flujo de trabajo iniciarse manualmente. Entonces, vamos a hacer dos pruebas. Una, lanzando el flujo manualmente, y ya cuando lo completemos, venimos aquí y le modificamos que inicie automáticamente cada vez que se cree un ítem. Entonces acá, le digo Save. Entonces ahí ya tengo el ítem, y como el flujo, volví a SharePoint, le dije a la pantallita de iniciar nuevo ítem que guardara, ya me lo creó, y acá me ubico sobre la parte de edición de ese registro, le digo clic, él me debe desplegar un menú, dentro del menú aparece la palabra que se llama Workflows, y le digo inicie ese flujo de trabajo que yo acabo de modelar en Vision, y le generé la lógica dentro de SharePoint Design. Entonces ahí me va a mostrar una pantallita de inicio, le digo, inicio está aquí, procesa, bueno, ahí está procesando nuestro flujo de trabajo. Entonces por favor espere mientras que el flujo de trabajo es iniciado, y voilà, miremos a ver qué nos puso acá. Entonces fíjense, si yo, perdón, vuelvo otra vez aquí a la lista para mostrarles cómo llegué a esta historia. Fíjense que ahí tengo el título, el nombre, una descripción, y cuando ya el flujo terminó, él me ubica un campo con el nombre del flujo, y dentro de ese campo me ubica la condición del flujo. Si está en progreso, si está terminado, si fue cancelado, si hubo algún error, etcétera, etcétera. Entonces, para ver qué fue lo que almacenamos, pues no me devuelvo a Vision. ¿Cierto? Aquí. Si la condición se cumple, registramos algo en esa lista de historial. Si no se cumple, registramos esto otro que está acá. ¿Qué fue lo que modificamos en SharePoint Designer? Entonces entro a SharePoint Designer. En la pantalla donde estoy, le digo editar workflow, y él me abre la pantalla de edición de ese flujo. Entonces, que si la condición se cumple,
yo voy a escribir algo en esa lista de historial que se llama el campo nombre de la lista contiene información relevante a la palabra webcast. Eso es si se cumple. Si no se cumple, le pusimos aquí el campo nombre de la lista no contiene información relevante a la palabra webcast. Favor revisar. Entonces, con esas dos condiciones volvemos donde estaba nuestra lista, nuestro registro que nos acabamos de crear. Y le damos clic aquí sobre la palabra complete o la palabra que nos ubicó el flujo de trabajo. Al darle clic me abre el listado de historial, ¿no?, que lo tenemos aquí en la parte de abajo. Si yo hubiera asignado una tarea para ejecutar dependiendo de esa acción, pues aquí me va a mostrar la tarea a quien fue asignada. Y fíjense aquí, la primera descripción que le pusimos fue inicio del flujo de trabajo modelado en Visio 2010, tal de flujo. Esa es la primera condición que le dijimos, que cuando arrancara el flujo pusiera eso. Y que si encontraba la palabra webcast dentro de ese flujo, pusiera esta información. El campo nombre de la lista contiene información relevante a la palabra webcast. ¿Ok? Entonces, modelamos en Vision, hicimos la lógica en SharePoint Designer y lo publicamos al SharePoint para que quede asociado a una lista. ¿Bien? Ok, entonces volvamos con nuestra presentación. Listo. Entonces, de esta forma se modela en Vision. Se modela en Vision, se pasa a SharePoint Designer y se publica en SharePoint. Bien, flujo de trabajo con SharePoint Designer. Existen diferentes tipos de flujo de trabajo que nosotros podemos crear en SharePoint Designer. Uno de ellos fue el que hicimos, que acabamos de hacer ahorita, que es un flujo de trabajo de lista, que se asocia a una biblioteca de datos o a una lista. Flujo de trabajo reutilizable, es decir, que yo que lo haga a modo genérico, para que pueda ser utilizado en diferentes listas que yo tenga dentro de ese flujo de trabajo, como es el caso del flujo de 3 estados. Y flujos de trabajo de sitio que van a estar asociados al sitio, o sea, me va a recolectar información dentro de ese sitio, dentro de alguna biblioteca, así que yo les diga, donde pueda ser trabajado. Tengan en cuenta que para los dos últimos hay que hacer un diseño de ese flujo a modo general, para que pueda ser utilizado por campos generales dentro de digamos, en el caso reutilizable, campos generales de la lista o biblioteca y campos generales en el caso de trabajo de sitio, de columnas de sitio. ¿Bien? Así son acciones y condiciones que vienen predefinidas, pues ya vimos algunas ahí mostramos todas. Solo se pueden ser adicionadas a través de Visual Studio 2010. Entonces yo puedo crear acciones y condiciones a través de programación de SharePoint, a través de programación con Visual Studio. Entonces, bien, estas son algunas condiciones, no son todas, que nosotros encontramos en SharePoint Design para ejecutar como esas preguntas respectivas para poder dimensionar hacia dónde toma el flujo. Y estas son algunas acciones que vamos a ejecutar. En el caso de enviar un correo electrónico, crear una tarea, crear un ítem en una lista, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí ya hay varias cositas que ustedes pueden trabajar. Adicionalmente, condiciones y acciones, los flujos de trabajo pueden contener variables locales. Hagan de cuenta que las variables locales son esas variables que cuando estamos haciendo un desarrollo en Visual Studio, las ponemos localmente en una función. Esas son las variables locales. Así funcionan también las variables locales en SharePoint Design. Parámetros de inicio, yo puedo crearle ciertas condiciones de inicio a ese flujo de trabajo para que con ese parámetro se ejecuten acciones pertinentes dentro del flujo, como un indicativo, algo que me va a dar la base para poder trabajar ese flujo de trabajo. Y columnas de asociaciones que yo puedo crear, columnas personalizadas en una lista o biblioteca
que sean a nivel de sitio, las puedo asociar a esas bibliotecas de trabajo o a esas listas para que sean ejecutadas y queden con información general en todo el sitio. Si el flujo es del tipo flujo de trabajo de lista, se pueden seleccionar las columnas desde las que existen en la lista de biblioteca o lista. Si es de tipo reutilizable, se pueden crear nuevas columnas de tipo una sola línea de texto, varias líneas de texto, número, moneda, fecha y hora, opción, signo, persona o grupo. ¿Bien? Es para que lo tengamos en cuenta. Listo, continuemos con nuestro dedo. Bien, entonces voy a abrir SharePoint. Bien, en nuestro flujo modelado con Vision, bueno, esto a lo que le pusimos la lógica lo podemos exportar en Vision y lo podemos ver antes de continuar con el flujo. Entonces, por acá hay un botoncito que dice exporte a Vision. Voy a decir que exporte el mismo, pero con una versión 2, que ya es la codificación que yo le puse a ese, a ese flujo. Entonces ya lo exportó y vengo aquí a Vision, perdón, lo comparto. Vengo a Vision y le digo, en vez de exportar, le digo, impórteme ese archivo que yo acabo de generar, o que acabo de exportar en SharePoint Design. Y van a ver la diferencia con el flujo original. Les voy a seleccionar que me traiga la versión 2, que es el que contiene la lógica ya de ese flujo de trabajo que yo exporté hacia SharePoint. Mirenlo acá. Este es el flujo ya con la lógica, pues vamos a quitarlo un poquitico. Y este, el que yo creé en primera instancia. Si fijan un poquito la diferencia, fijan la diferencia en los iconos que pone a cada una de los chats que estamos trabajando. Aquí este icono cambia porque ya tengo una condición puesta, ¿sí? Ya tengo una información ahí que me va a modificar. Bien, entonces de esa forma ya se ve. Ya se ve la modificación que yo le hice en el SharePoint Design. Ok, bien. Volvamos aquí a SharePoint Design. Continuemos con nuestro flujito. Entonces, bien, adicionalmente a que agregué, a que voy a agregar una información dentro del histórico de la lista de trabajo del flujo, voy a decir que otra condición debajo de ese registro, perdón, otra acción debajo de ese registro, entonces me voy al icono de acciones, él me va a desplegar esa, voy a buscar lo relacionado a la lista como tal o a ese ítem que yo estoy trabajando, entonces busco lo que dice list actions. Bien, pues me ubico ahí donde dice list action, voy bajando ahí el scroll del menú que se me despliega y por acá hay algo que dice set field in current item, o sea, vamos a configurar un campo de ese ítem que yo estoy trabajando. Entonces aquí, ¿qué campo voy a configurar? Descripción, que era el que no habíamos trabajado. ¿Con qué valor? Vamos a ponerle exactamente el mismo valor que corresponde a que si llegó porque si contiene ese campo nombre la palabra web. Bien. Lo mismo voy a ejecutar en el else.
Le voy a decir, vamos a acciones, y fíjense que aquí ya me queda algo que se llama las acciones recientes. O sea, cuando ya acabé de ejecutar una que se llama set feeling for item, perdón, entonces ya me queda el primero. Le voy a decir, utilicémosla, y también descripción, y le voy a poner el valor que está aquí arriba, y ya está. Entonces estamos interactuando ahí ya con los campos ¿con qué, perdón? Con los campos pertinentes acá a la lista que estamos trabajando. Bien. Entonces volvamos otra vez a la configuración y le vamos a decir que adicionalmente que lo pueda iniciar manualmente, también lo pueda ejecutar automáticamente. Le vuelvo aquí, le digo clic, listo, y aquí selecciono que inicie el flujo de trabajo automáticamente cuando un ítem es creado. Guardo y publico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mientras que eso compila, en la parte de arriba, en el menú Ribbon, tenemos lo que son los parámetros de iniciación del formulario, variables locales y las columnas que yo pueda asociarle a ese flujo de trabajo. Ok. Vamos a SharePoint. Damos clic dentro de mi lista Vision. Okay. Y vamos a agregar otro ítem. Entonces, otra prueba. Y ahí vamos a poner la palabra webcast en mayúscula. A ver qué nos dice. Webcast de flujo de trabajo. Como la descripción va a ser modificada por el flujo, no le ingreso información. Le digo guardar. Y fíjense que ahí ya la palabra que me pone es en progreso. Bien, pero el flujo ya debe haber terminado. Entonces le vamos a decir aquí refresque. Y voilà, complete. Entonces, a generar complete, fíjense que ya el campo de descripción ya tiene una información, que fue lo que yo le acabo de crear. Si vamos otra vez al histórico de ese flujo, vemos que tenemos el inicio del flujo de trabajo. Esto es por cada ítem, ¿no? O sea, no es, o sea, esta información que yo estoy viendo es por cada ítem, no por en general de la información. El campo nombre de la lista contiene información relevante de la palabra web. ¿Bien? Ahora ejecutemos este otro que ya habíamos creado, digámoslo que lo lance manual otra vez. Bien. Start. Y entonces fíjense que otra vez ya lo completó y me ubicó la descripción. Entonces hice la modificación del flujo y ya automáticamente. Ahora creemos un ítem que no contiene la palabra web. Título, trabajo. Andrés, lo save, en progreso, refresco, y fíjense que ahí ya la condición se fue porque no contiene información dentro de ese campo de lista. ¿Ok? Bien, esto es para el caso que yo tenga un flujo de trabajo para una lista. Ahora vamos a hacer un flujo de trabajo en SharePoint Designer que me tome un elemento de una biblioteca, compare algunos campos y dependiendo de ese comparativo me deje el elemento en esa biblioteca de datos o me lo pase a otra biblioteca de datos borrando el que se creó. Entonces vamos a crear una biblioteca. Vamos a acciones del sitio, New Document Library. Vamos a decirle que se llame aquí Workflow, Designer,
Vamos a decir que la muestre en el menú de inicio y que adicionalmente tenga, que sea de Word. Perfecto. Ahí tenemos ya nuestra biblioteca. Creamos. Exacto. Workflow SharePoint Designer 2010. Bien, como ya terminamos este flujo de SharePoint Designer, por acá, como ya terminamos este flujo, lo voy a cerrar y voy a crear uno nuevo que esté enlazado a esa biblioteca de datos que acabamos de poner. Entonces, para hacer eso, para que ya me traiga en la biblioteca, simplemente le digo aquí, refresque el sitio. ¿Por qué? Porque en este momento estoy trabajando con el sitio anterior. No he modificado la tarea, perdón, la biblioteca nueva. Entonces, al refrescarlo, aquí ya me aparece el flujo de trabajo que creé para esa lista. Vamos a utilizar otro flujo de trabajo de lista y le voy a decir aquí list workflow. En el momento que yo le diga list workflow, él me va a mostrar tanto listas como bibliotecas. Acuérdense que las bibliotecas de datos o las bibliotecas de información son tratadas en SharePoint como si fueran listas, ¿ok? Para que lo tengan claro cuando vayan a hacer sus desarrollos. Entonces aquí le voy a decir que me lo seleccione a esta que dice Workflow SharePoint Designer 2010 y vamos a ponerle aquí el nombre del flujo. Webcast, Workflow, SharePoint Designer 2010. Y vamos a ponerle adicionalmente que sea una document library. Y si le quiere poner una descripción, entonces la descripción sería: este flujo verifica campos del ítem que se está cargando para moverlo o no de dicha biblioteca. Punto. Entonces, le quieren poner una descripción que sea relacionada con lo que va a ser el flujo, sería buenísimo. Bien, entonces nos muestra la información que está aquí. Vamos a crearle a esa biblioteca, volvemos acá a nuestro... Perdón, pena por ustedes, le he compartido en la cámara. Volvemos a nuestro SharePoint y dentro de esas columnas vamos a decirle que vamos a crear vamos a crear una columna aquí y la columna la vamos a ponerle que sea de selección. Vamos a poner aquí ciudad, que sea de selección, que sea una columna requerida porque de eso va a depender el flujo de trabajo. Le voy a decir aquí que tenga Bogotá, que sea Miami, que sea Río de Janeiro, que sea Santiago, que Chile. ¿Listo? Vamos a decirle que sea de selección y que el default sea Bogotá. Ok, ahí ya la tenemos. Entonces, dependiendo de eso, voy a crear 4 bibliotecas más. Las vamos a llamar biblioteca, perdón, vamos a borrar esta, se me fue. Vamos a crear una biblioteca, vamos a llamar Document Library Bogotá, la dejamos tal cual. Voy a crear otra que se llame Document Library Miami.
y voy a dos más, que se llame Document Library, Río de Janeiro, y una más que se llame Santiago de Chile. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Dependiendo de ese campo que nosotros creamos en la biblioteca inicial, digamos que este sea el centro documental por donde llega toda la información a la compañía, que es una multinacional que tiene sede en Colombia, tiene sede en la Florida, tiene sede en Brasil y tiene sede en Chile. Entonces, esa información, todo el mundo, la directriz corporativa es que cada vez que llega un documento a la empresa, tiene que entrar ahí por esa biblioteca que se llama WF SP SharePoint Designer 2010. Entonces, vamos a definir el flujo que tomando esa biblioteca, lo primero que tiene que hacer es compare el campo que nosotros creamos que se llama ciudad. Pero ¿cómo le decimos que sea de ese documento específicamente y no de los demás? Ahí dentro de la condición hay una que se llama if current item field equals value. Si ese ítem actual o el campo específico que yo le diga ahí actual de ese ítem contiene algún valor, direcciónelo a otras partes. Entonces vamos a ejecutar esto. El campo que le vamos a decir ahí se llama ciudad. Perdón, que todavía no les estoy compartiendo no les estoy compartiendo el chat con Instagram. Perdón. Ya vamos a terminar. Listo. SharePoint Designer. Listo. Campo, ciudad. Vamos a hacer solamente uno, el de Bogotá nomás, para que veamos que se puede ejecutar. Sea igual, ahí me despliega los valores, sea igual a Bogotá. La acción va a ser que copie list item, el current item, o sea, el que estamos trabajando en este momento, ¿a cuál lista? Actualizo y le digo a Bogotá. Que después de que la copie, me borre el ítem actual. Current item. ¿Listo? Ese va a ser el flujo que nosotros vamos a trabajar. Digo guardar, verifico errores no hay y publico. Listo. Entonces ya publicado, voy a SharePoint y dentro de esa biblioteca, que es la centralización de la información, voy a subir un documento y le voy a cambiar que la ciudad sea Bogotá para que el flujo se active. Pero acuérdense que no les hemos dicho que el flujo se activa automáticamente sino manual. Entonces voy a subir un documento cualquiera. A ver, ese se llama contrato de prestación. Lo subo y fíjense que ahí tengo la ciudad Bogotá. Poner el título y le digo OK. Si el flujo se lanzara automáticamente, ahí ya empezaría a gestionar el flujo, pero no le he dicho que lo trabaje automáticamente. Entonces le voy a decir que lo ejecute de una manera manual, arranque el flujo de trabajo
Y ahí tenemos el flujo de trabajo que nosotros creamos ahorita. Ya vamos a terminar. Lo iniciamos. Y entonces ahí lo que está trabajando es copiar el documento a una biblioteca y luego lo elimina. ¿Ok? Listo. Fíjense que volví a la biblioteca Workflow SharePoint Designer 2010 y el flujo ya no está. Muy probablemente, si vengo a la biblioteca de Bogotá, ahí ya lo encuentro. Entonces, es un tema para gestión documental. Listo. Avancemos un poquito, ya para terminar. Flujos de trabajo con Visual Studio. Se puede crear cualquier tipo de flujos de trabajo para SharePoint 2010. Lo que no permite SharePoint Designer es que solamente se va a manejar un tipo limitado de acciones y de condiciones. ¿Bien? Se basan en el framework de .NET 3.5 y pueden ser flujos secuenciales y máquinas de estado. Los flujos secuenciales son aquellos donde todas las acciones ocurren de forma lineal, es decir, de inicio a fin, como la gráfica que se está mostrando en este momento. Los de máquinas de estado son más bien derivados dependiendo de alguna condición que se ejecute dentro de ese flujo de trabajo, y lo vamos a ver más o menos así, de este estilo. Se basan en decisiones tomadas en el momento, en la acción que se ejecute en el momento. Ok. Vamos a ver ya para terminar el flujo de trabajo con Visual Studio. Voy a compartir aquí. Entonces estamos acá. Estamos dentro del servidor de desarrollo, donde vamos a verificar ese flujo de trabajo. ¿Qué vamos a hacer con este flujo de trabajo? Simplemente lo que vamos es a verificar el estado histórico crediticio de una persona dentro de la organización. Quizás dentro de la empresa se generen préstamos a los empleados y todo eso. Entonces, ¿qué hacemos? Por aquí, esto es Visual Studio. Visual Studio 2010, y estamos integrando lo que es el Workflow Foundation. Ok, perfecto. Ok, perfecto, Joana. Sí, suele suceder. Bien, ¿están viendo la pantalla donde está el flujo de trabajo en Visual Studio? Ok, bien. Esperemos un momentito, ya que caiga Joana, para continuar. ¿Les parece? Listo, perfecto, Joana. Entonces, lo que ustedes están viendo en pantalla es un flujito muy sencillo, que arranca con un registro en la lista de historial que el flujo ya inició. ¿Ok? Después de eso, viene y me pregunta, oiga, ¿será que me voy por la rama que el tipo que está solicitando el crédito tiene un buen historial crediticio, o me voy por la rama que la persona que está solicitando el crédito tiene un historial crediticio malo? Es una pregunta con la cual vamos a trabajar, o es una condición que se refleja dentro de el mismo momento en que el registro se ejecuta. Después viene y verifica si el historial de crédito, lo mismo, es bueno o es malo. ¿Ok? Verificar. Y por último, pues ya finaliza el flujo. Hay unas condiciones que son las que se deben cumplir aquí, que son estas que vienen aquí, dentro del historial, dentro de la condición if, que son programadas a nivel de código. Entonces, esas condiciones, cuando se generan,
toca crear una codificación de este estilo. Previamente yo ya he creado una lista donde está este campo que se llama histórico del empleado y el campo que se llama historia crediticia. Entonces, este flujo va a tomar esos dos campos y va a comprobar si es la palabra good, es bueno, y si es bueno, entonces va a terminar exitosamente el flujo, si es malo, va a terminar de otra manera diferente. Entonces, bien, lo que hacemos ahí es compilar después de que esto ya se ha generado. Si ustedes quieren, me pueden enviar un mailcito despuésito, yo los envío, digamos, el paso a paso de cómo se generó este flujo de trabajo, porque si ya estamos un poquito cansados, para que lo puedan ejecutar dentro de sus actividades. Cuando yo ejecuto y compilo el flujo de trabajo está ensamblado para que se ejecute a través de una lista. Y la lista se llama requerimientos. ¿Bien? Bueno, tenemos aquí, arranque. Bien, listo. Ahí ya está. No está listo. Entonces ya se había hecho una prueba y efectivamente el flujo terminó adecuadamente. Y vamos a agregar un nuevo ítem. El flujo está para que se ejecute automáticamente. Título, entonces va a ser el nombre del empleado. Entonces edite. Y la solicitud del crédito fue de 5 millones de pesos. Listo. Le voy a decir que la historia del empleado es buena, pero que no tiene historia crediticia. A ver qué me sucede con el flujo. Le digo guardar. Y ahí me ubica la información. Que no es historia crediticia, que no tiene historia crediticia y que el empleado, la historia del empleado ha sido buena. Miremos qué fue lo que nos guardó en esa historia. Digo complete, que es la información que me va a mostrar el histórico de la persona y me dice, el flujo se inició, el historial del empleado es bueno, pero el historial del empleado es malo. Que eso está configurado aquí. Si yo selecciono aquí las propiedades de este, properties, ahí me va a decir que el historial del empleado es bueno, pero como le dije que no tenía buena historia crediticia, que me mostrara que se viniera por este lado, ¿cierto? Y él va a ubicar aquí el historial de crédito del empleado es malo. Y eso es lo que me está mostrando aquí en pantalla. ¿Listo? Bien. Yo espero con eso ustedes hayan tenido una idea más clara de lo que es el desarrollo de flujos de trabajo. No me resta más que darle las gracias. Bueno, hay unas referencias importantes con las que ustedes se pueden dirigir para encontrar información pertinente a desarrollo, ya a algo que esté desarrollado como en Coplex, está el enlace a MSDM. El primer enlace que ustedes van a ver aquí es un curso de desarrollo básico para SharePoint. Ese primer enlace lo diseñó una persona muy importante para Microsoft en el tema de SharePoint, que se llama Gustavo Vélez. Entonces ahí pueden encontrar ustedes el curso que él ha diseñado. También encuentran el de Rodrigo Díaz Concha, que es un MVP muy reconocido a nivel de Latinoamérica para Microsoft. Está Fabián Imaz, también, que es de desarrollo. Está Juan Carlos González, que es otro MVP, es un español, muy buenos estos señores. Y ahí van a encontrar referencias
muy puntuales a lo que, o ustedes les pueden hacer preguntas muy puntuales a lo que necesiten dentro de su desarrollo. Van a encontrar otras referencias también a tipo de eventos, interfaces, a todo el modelo de objetos de SharePoint. Y hay un libro muy importante en el cual yo me he basado en muchas situaciones de mi vida enfrentadas al tema de desarrollo, y es de este señor, Tiganahari Balaji, es un hindú. Lo pueden encontrar, si ustedes tienen Kindle de Amazon, lo pueden comprar, cuesta 7 u 8 dólares, no me acuerdo cuánto es que vale. Es muy bueno, y ustedes ahí encuentran solución a todas las preguntas que ustedes pueden llegar a tener. Muy bueno, es excelente. Bien, entonces, 5 minuticos, 10 minuticos para preguntas. Lo que pasa es que no puedo hacerte como es Kindle, no lo puedo descargar en PDF. Bien, o sea, el Kindle es un visor. Entonces, ustedes lo pueden descargar y lo compran a través de Amazon, ¿no? Bien, si tienen preguntas. Ok, Carmen, el video lo voy a procesar, ¿no? Durará unas 2 horas procesándose, y mientras que lo cargo en el blog, lo cargo a YouTube y luego lo paso al blog, por ahí hasta el final de la tarde, quizás mañana ya está en el blog, ¿me parece? Ok, Javier López pregunta, chao Carmen, que cómo se asocia el flujo de trabajo en Visual Studio 2010 al SharePoint. Cuando uno crea el flujo de trabajo, él le hace unas preguntas previas. Le dice a uno a qué aplicación web lo quiere asociar. Después de eso, le dice a uno a qué lista lo quiere asociar, si va a ser un flujo de sitio o si va a ser un flujo enlazado a una lista. Y ya después de eso, él arma toda su arquitectura de flujo ya asociada a esa lista o a ese sitio que va a trabajar. Esa es la forma. Siempre y cuando se asocie, o sea, cuando tú creas un flujo secuencial o un flujo de máquina de estado, él te va a hacer una serie de preguntas para asociarlo a lo que quieras trabajar. ¿Ok? Bien. Mm, por aquí les paso la información. Espero les haya servido de mucha referencia a este webcast. Sé que fue un poquito largo, pero gracias, Johanna. Esa foto fue en Costa Rica el año pasado, en un evento en el SharePoint Conference, perdón, en el quinto simposio latinoamericano de SharePoint. Entonces, antes de que se vayan, por favor les recomiendo si pueden contestar esta encuesta, sería de mucha ayuda para mí tener esa retroalimentación de ustedes.